Buenas noches, apreciados estudiantes. Damos inicio a la videoconferencia de contabilidad de costos. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de inventarios y otros temas que tenemos relacionados a nuestra actividad del tercer corte. Entonces decimos que pues los inventarios es la mercancía con que se cuenta para, bien sea para transformarla o para comercializarla, para ejercer la actividad económica, hablemoslo de esa manera, para ejercer la actividad económica de la empresa. Decimos que podemos tener inventarios de mercancías, de productos en proceso, de materias primas, de productos terminados, de cultivos en desarrollo y otra cantidad de inventarios, como puede ser también inventarios en tránsito, pues los que están en proceso de nacionalización y que están en puerto, entonces los llamamos inventarios en tránsito y que en un momento determinado se deben llevar a la empresa u organización eh, para darle el ingreso respectivo. De esta actividad económica, cuando hablamos de procesos, entonces hablamos de manufactura. Cuando hablamos de comercialización directamente, estamos llevando inventarios del proceso al producto terminado y pasarían entonces a la comercialización. Lo mismo podemos únicamente cuando la empresa es comercializadora, entonces se adquieren las mercancías y entrarían como mercancías no fabricadas por la organización. Tenemos entonces dos sistemas de inventarios de los cuales vamos a hablar y decimos que un sistema de evaluación de inventarios es un procedimiento que nos proporciona una estructura de contabilización en la parte de inventarios. ¿Y por qué es un procedimiento? Porque estos métodos que vamos a ver, eh, el sistema de inventario nos genera la realización del inventario propiamente físico que se hace en todas las empresas. Hablamos del sistema periódico y cuando hablamos del sistema periódico entonces nos estamos refiriendo que dentro del periodo contable que es del 1 de enero al 31 de diciembre se hace un inventario en razón a que los productos son muy pequeños. Cuando hablamos de productos pequeños nos podemos referir a una ferretería, nos podemos referir a droguerías, etcétera. Entonces contar, por ejemplo, en una ferretería, contar los tornillos, las arandelas, pues es muy dispendioso y requiere de bastante tiempo y lo que se necesita es de pronto disminuir, en un momento determinado, disminuir gastos si únicamente es comercializadora y costos si se está haciendo procesos. Entonces el sistema permanente, eh, el sistema periódico juega la parte de un juego de inventarios y eso se hace al final de la actividad del periodo contable, es decir, en el mes de diciembre. Y tendremos para hallar nuestro costo de mercancía, diríamos que haríamos un inventario inicial más las compras del periodo, menos el inventario final, lo que queda a 31 de diciembre, nos generará el costo de la mercancía. En el sistema periódico, entonces, aquí se realizan pues las compras sea para hacer los procesos respectivos. Dentro de estas compras, entonces, se registra la adquisición de la mercancía. La podemos llevar, normalmente la contabilidad se maneja eh, por una contabilidad de causación. Es decir, que cuando se compra mercancía, lo que se debe registrar sería los inventarios y su contrapartida sería una cuenta del pasivo, porque estaríamos manejando una contabilidad de causación y en ese momento estamos adquiriendo una obligación. Y en el momento que se va a cancelar esta mercancía, pues entonces registraríamos el pago, que sería
un crédito contra un débito, que sería la disminución de la deuda que se adquirió por el concepto de adquisición de estos productos. En la parte de las compras se afecta también las devoluciones. Cuando hay mercancía que sale defectuosa, entonces se hacen devoluciones. También habrán descuentos y o rebajas. Entonces, un descuento puede ser condicionado. Si se paga a 30 días, entonces le hacen un descuento. Si se paga a 60 días, pues será un descuento menor. O sea, si se paga a 90, pues no será un descuento. A 90 días se considera que se está haciendo prácticamente un pago de contado. Y las rebajas, pues las rebajas las hacen en el momento de la adquisición. Entonces, en el momento de la adquisición del producto, pagan de una vez de contado, pues harán una rebaja o una disminución del precio de ese producto. Aquí también se incluye la parte del transporte. El transporte puede incrementar en un momento determinado el valor del bien que se está adquiriendo, de la materia prima o del producto terminado que se está adquiriendo, o en su defecto, pues en el momento de hacer el proceso se lleva como un costo indirecto de fabricación. Si es únicamente la compra de mercancía terminada, no fabricada por la empresa, entonces pues este irá al estado de resultado y afecta directamente los gastos. En el momento de las ventas que registra salida de mercancía, entonces aquí el precio de venta también de la misma manera pueden haber devoluciones, pueden haber descuentos, pueden haber rebajas y también puede estar incluido el transporte dependiendo del acuerdo que se llegue con el cliente o el cliente a quien se le vendió la mercancía. Las características del sistema periódico, ya habíamos hablado de algunas, entonces decimos que el volumen de ventas de los productos, entonces hay un volumen bastante grande, venden 1, 2, 3 millones de arandelas, de tornillos, de tuercas, si es de una ferretería. En la parte de los medicamentos, pues de pronto en algunas droguerías pues son muy pequeñas y las ventas no son tan notables como son en unas droguerías grandes donde tienen gran cantidad de productos. Que los precios unitarios normalmente de estos productos son bajos. Solo se registra entonces el valor de las ventas. Aquí no vamos a registrar el costo. El costo, aquí se manejaría entonces el código 6, que serían los costos de ventas, y para determinar el costo entonces se hace al final cuando se realice el inventario, es decir, en el mes de diciembre, si se realiza en diciembre, porque normalmente pues se realiza un solo inventario. Y el costo pues allí se determina ya en esa toma física que se hace. Es decir, que ya queda un inventario final y como lo vimos en el juego de inventarios, que sería el inventario inicial más las compras menos el inventario final nos daría el costo de ventas. Ahí en ese momento entonces determinaríamos el costo de ventas y podríamos iniciar a elaborar nuestro estado de resultados. Para la compra, pues en una compra vamos a hacer un ejemplo, una compra de mercancía. Decimos que la compramos el 14 de enero por 502 pesos más el 16% de IVA y una retención en la fuente del 3.5%. Cuando estamos hablando aquí del 16%, estamos refiriéndonos antes del 2017, es decir, 2016, 2015, 2014. Porque a partir del 2017, pues ya estamos con el 19% en el IVA general. Sin descuidar que hay IVA con otras tarifas. Entonces decimos que nuestro registro que se debe hacer en el momento de la compra afectaría el costo de ventas, es decir, la 6205 con
compra de mercancías por 502.000 pesos, generaríamos un impuesto por pagar, pero eso es un saldo que es deducible porque se está realizando una compra y entonces el IVA se puede deducir cuando el producto se venda. Adicional a esto, también hacemos una retención en la fuente del 3.5%. Hay que tener en cuenta que las retenciones en la fuente también tienen diferentes tarifas y dependiendo de la actividad económica se hace la retención en la fuente. Por ejemplo, si la persona es declarante o no es declarante, también se debe tener en cuenta, entonces afectaría o el 3.5% si no es declarante, el 2.5% si es declarante. Hay que tener en cuenta esa parte en el momento de hacer estos registros o esta actividad operacional de la organización. Y generaríamos también entonces una salida de dinero del banco por 564.750 pesos. ¿Cómo identificamos, o mejor, cómo tuvimos estos 564.750 pesos? Decimos entonces que los 502.000 más los 80.000 menos los 17.570 nos daría los 564.750 pesos. Hay que tener en cuenta también que en el momento que se realice una venta o una compra, puede haber una parte cancelada de contado y una parte cancelada a crédito. Si se paga, por ejemplo, el 50% de contado y el 50% a crédito, entonces ya tomaríamos los 502.000 más los 80.000 menos los 17.000 y a ese valor que nos dé le aplicaríamos el 50% y lo llevaríamos a proveedores y el otro 50% lo pagaríamos seguramente con un cheque porque estamos afectando bancos. Si se paga de contado, afectaríamos caja. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahí me la pueden hacer para antes de iniciar el sistema permanente. Bueno. No, no tengo ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, los códigos del PUB. En este momento el decreto 2650, que es el Plan Único de Cuentas, como lo he comentado creo que en una videoconferencia anterior, está prácticamente derogado, pero aún los códigos los están utilizando. Está en proceso de aprobación los nuevos códigos con las NIP, con las normas internacionales, que de hecho ya se encuentra un PUC publicado y hay una empresa que ya lo tiene debidamente legalizado, pero en este momento todavía no contamos con ese PUC que haya salido una norma, digamos que haya un decreto para poderlo trabajar, pero ya las normas internacionales sí han reglamentado esa parte y hay un archivo en Excel el cual tiene toda la información ya con normas internacionales. Los códigos normalmente son los mismos, lo que nos cambia, por ejemplo, en el disponible, ya no es disponible, ya nos lo modificaron. No tengo en este momento el nombre eh, a la mano, pero ya lo cambiaron. Pero lo que es caja, bancos, sí continúa. Y habrán otras cuentas que están registradas dentro de este grupo, porque recuerden que el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos son la clase, vendrán los grupos que son las subdivisiones y de los grupos también se divide, entonces de los grupos ya se genera la caja, el banco y de la caja se generará la caja general, la caja menor y del banco se generará ya los bancos nacionales, los bancos del exterior, entonces hay que tener en cuenta esa parte. Hablemos ahora sobre el sistema permanente.
como su nombre lo dice, entonces aquí los inventarios se realizan de manera permanente. Si son productos grandes, si por ejemplo hablamos de una empresa que vende electrodomésticos, pues es muy fácil contar todos los días las licuadoras, los equipos, las neveras, las lavadoras. Es muy fácil porque pues no hay una cantidad de productos, digamos, que sea exagerada. Entonces aquí el control que se puede hacer es de manera permanente. A medida que podemos vender las mercancías, pues podemos volver a contar nuestros productos sin ningún inconveniente. Decimos entonces que son costos altos y como podemos ver aquí en nuestra ayuda, tenemos lo que acabé de mencionar, neveras, lavadoras, hornos, microondas, televisores, bueno, etcétera, etcétera. Inclusive las prendas de vestir son fáciles de contar también porque la fabricación que se hace es continua y a medida que se va comercializando, pues se va llevando a productos terminados. Las características del sistema permanente, entonces decimos aquí que se suministra todas las cifras y es muy fácil porque en ese momento conocemos el costo de ese producto y conocemos el costo y conocemos también el precio de venta. Es diferente, entonces si es la adquisición del producto, estamos teniendo un costo, pero si lo estamos vendiendo, entonces ya tenemos un precio. La diferencia entre el costo y el precio será la utilidad que se va a obtener y aquí se obtendrá es una utilidad bruta porque dentro de esta utilidad se encuentran relacionados o mejor hay que disminuir todos los gastos, entonces llámense gastos por concepto de arrendamiento, de pago de personal, de transporte, de servicios públicos, etcétera, etcétera, y algunos gastos administrativos que también se tienen que disminuir dentro del estado de resultados. También decimos que el valor del inventario final lo podemos conocer sin ninguna dificultad. Verificar el costo de los productos, como lo vamos a ver más adelante en las tarjetas cards, pues es muy sencillo, porque además de eso, en este momento existen software que nos facilita conocer el costo del producto. Entonces eso nos da la facilidad también de poder registrar en nuestra contabilidad este rubro. Preparar los estados de resultados. Podemos hacer los estados de resultados periódicos, es decir, cada mes los podemos estar haciendo sin ningún inconveniente porque se conocen los costos de las mercancías que ya se han comercializado. Y las ventas también se identifican pues la parte de los ingresos. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo entonces de inventarios permanentes y decimos que el 3 de junio del 2014 se compraron 10 unidades de un producto por 540.000 pesos, IVA incluido. Aquí sí tengan de pronto, profe, no sé, claro, en este momento, no, pienso que ya se normalizó. Espero que ya esté escuchando perfectamente porque sí había como una pequeña interrupción, pero ya se normalizó aquí en mi computador. Entonces decimos que el 3 de junio del 2014 se compraron 10 unidades de un producto por valor de 7.540.000 pesos, IVA incluido, del 16%. Cuando nosotros hablamos de IVA incluido del 16%, entonces decimos que estos 7.540.000 pesos debemos dividirlo en el 1.16. ¿Por qué en el 1.16? Porque vamos a obtener el 100% del producto, es decir, la
adquisición real de ese producto. Lo demás es un impuesto que nos están cobrando y que cuando se realice la venta lo vamos a recuperar. Y decimos entonces aquí que pagamos el 50% de contado y el 50% a crédito a 30 días. La factura de compra es la 2035 y hay una retención en la fuente del 3.5%. Decimos entonces que para poder nosotros registrar los inventarios, y aquí ya nos afectaría un código diferente, ya no va por la 6, sino va por la 1, porque iría en inventarios, es decir, por el activo. Y decimos que para poder registrar estos 6.500.000 pesos de la compra, primero debemos hacer la operación o hacer una regla de 3. Decimos entonces que 7.540.000 pesos es el 116%. ¿Y cuánto será el 100%? Entonces multiplicamos ¿Ahí escuchan algo? Yo escucho perfectamente. Ok. Yo creo que el profe tiene problemas.
Sí, va a tocar, yo creo que va a tocar hacer eso. Ya es muy tarde, ya creo que no se va a poder, pero vamos bastante avanzados. Difícil para el profe que tiene que volver a repetir todo. Es que por eso opino que deberíamos decirle eso, porque mientras que se le arregle el problema a él, no sé, yo creo que el problema es allá con el equipo de él o la red que él tiene, porque veo que a ninguno de los compañeros se les ha caído la señal, por así decirlo. Entonces, por eso opino eso, no sé. eh, Sí, sí, igual va a tocar porque ya es muy tarde, entonces a qué hora vamos a terminar. Y creo que toca volver a repetir todo nuevamente para que quede grabado para los otros compañeros que no pueden estar en la videoconferencia. Entonces, de aquí a que vuelva y repita todo nuevamente, va a tomar harto tiempo. sí, sí tienes toda la razón. En cuanto a eso de iniciar nuevamente, y va a volver a pasar lo mismo, porque ya esta es por segunda vez que se le cae la señal al profe. Lo bueno es que tenemos para el trabajo todavía hasta el 11. Sí, eso era lo que pensaba, pues es hasta el 11, pues yo creo que si no la puede hacer ahorita, pues por ahí para el lunes o el martes de la próxima semana, y con eso pues pienso yo que uno ya tiene, digamos, toda clase de dudas y preguntas para que él nos aclare ese día y así mismo aplicarlas en el trabajo que hay que entregar. Sí, claro, mejor así. Menos mal que lo hizo con tiempo el profe y no pasó lo mismo de la vez pasada que lo hizo como un día, 2 días antes de entregar. Sí, Entonces, claro, mejor así. sí, pues yo sí estaría de acuerdo en eso. Al igual personalmente lo que es el taller no lo he realizado ni lo he desarrollado en su totalidad. Entonces, pues Pero esperemos a ver que el profe se conecte y nos dé instrucciones de qué hacemos.